Sí, Licen. Sí, dicen. Perfecto. Entonces, como ya saben, tenemos el programa abierto. El día de hoy me voy a preocupar simplemente por la perspectiva. Entonces, voy a apretar Alt W y me voy a ir directamente a la perspectiva. Voy a generar un cilindro para mostrarles de qué se trata el día de hoy lo que vamos a manejar. Tengo este cilindro y este cilindro nos va a ayudar a convertir, a generar un solo polígono utilizando todo lo que tengamos acá. Le voy a cambiar de color para que sea un poquito más llamativo y podamos verlo por completo. Bien, tenemos este cilindro que está bastante pequeño y lo vamos a modificar de manera de que con este cilindro vamos a llegar a tener un pequeño faro. De esta misma manera ustedes pueden hacer, por ejemplo, fichas de ajedrez, una torre, un alfil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos por este sentido es que va a ir la práctica. En primer lugar, nos vamos a ir a modificación. No necesito tener tantos segmentos verticales, entonces esto lo voy a dejar en 1. Y para el caso, solo voy a utilizar un octágono. Ya lo tengo acá definido, todo lo que es el octágono. Recordando un poco la primera clase, vamos a ver lo siguiente. Los polígonos, el movimiento de polígonos, bueno, en realidad, los polígonos están conformados por tres partes. Las vértices, que son las esquinas donde se unen todas las líneas, o aristas. Estas líneas, como las he denominado, son las aristas, las que generan vértices en sus puntos de conexión. Y por último tenemos la superficie o plano. Estas superficies o planos ya son polígonos que nos ayudan a generar diversas formas. Hemos visto también en la primera clase que tenemos 3 tipos de polígonos con los que vamos a trabajar. Uno de ellos son los quads, que son los que tienen 4 vértices. Otro polígono con el que se trabaja son los tris, que tienen 3 vértices, que son básicamente triángulos, ¿no? Los quads son cuadrados y tenemos los n-gons. Los n-gons son los que tienen más de 4 vértices. En este caso, la superficie superior de este nuestro pequeño octágono vendría a ser un n-gon porque tiene 8 vértices, ¿no ven? Trabajar con un n-gon no nos da la posibilidad de generar detalles, porque simplemente tenemos una superficie con muchos vértices, el cual no nos permite manipular. Entonces, para el día de hoy vamos a recordar algunas cosas. Una de ellas es tratar de no manejar n-gons, tratar de no manejar polígonos con más de 4 lados, con más de 4 vértices. Vamos a procurar que nuestros polígonos sean de 4 vértices o de 3 vértices, triangulares o cuadrangulares, de acuerdo a lo que hemos visto en la primera clase. En la segunda parte, el día de hoy de la clase, cuando nos volvamos a reconectar, vamos a volver a ver ese pequeño PowerPoint que tenemos para que podamos definir este tema de lo que son las superficies. Sin embargo, ahora vamos a seguir avanzando y vamos a ver el tipo de modificación que podemos realizar sobre estos elementos. Bueno, acá en la primera parte de modificar tenemos los parámetros que nos establece este elemento. Acá, por ejemplo, lo vamos a dejar en 15, vamos a tratar de manejar números redondos para que sea más fácil y didáctico el tema de la modificación de estos elementos. Entonces, tenemos este elemento que es un polígono de 8 lados, que está extruido, vale decir, a 10 centímetros de altura, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos en este momento. Tenemos dos formas
para ingresar a lo que vendría a ser la modificación de este elemento. La primera es hacerle botón derecho y convertir este elemento en un polígono editable, que es el segundo que tenemos acá. Cuando realizamos esta acción, nuestro polígono inmediatamente tiene nuevas ediciones, nuevos tipos de ediciones para manejar. Nosotros vamos a utilizar el día de hoy las de acá arriba, las de selección. En esta parte de selección podemos manejar todo lo que son los vértices. Cuando ha activado estos tres puntitos, se han activado los puntitos azules que tenemos en los vértices. Por ejemplo, acá ya puedo modificar este vértice de acá. Ya podemos modificar este otro vértice. Bueno, acá ya tenemos más o menos un cambio de forma solo utilizando nuestros vértices. El segundo nos ayuda a manejar las aristas. Estas aristas las podemos modificar de igual manera. Acá yo solo estoy utilizando mover, ¿no? Pero podemos también utilizar la herramienta girar y podemos utilizar la herramienta escalar, es decir, que la podemos hacer más grande o más pequeña. Entonces acá ya podemos modificar lo que son las aristas de nuestro polígono. Este de acá, el tercero, nos ayuda a manejar los bordes. En estos momentos no contamos con bordes necesarios porque todo nuestro elemento es un polígono cerrado. Tiene tapa arriba, tiene tapa abajo y tiene laterales. Si nosotros elimináramos uno de estos, recién podríamos manejar los bordes. El cuarto elemento es manejo de polígonos. Es decir, que aquí ya podemos escoger superficies. Por ejemplo, acá podemos modificar el lugar de nuestra superficie, podemos rotar la superficie y podemos hacerlo más pequeño o más grande. Ese es el cuarto tipo de manejo que tenemos. Vamos a hacer control Z y volver hasta el inicio. Cuando tenemos seleccionado este penúltimo, que es polígonos, podríamos eliminar la tapa superior y nos quedaría básicamente un tazón de 8 vértices. Este tazón ya nos permite utilizar la tercera herramienta, que son bordes, porque ya tenemos el objeto abierto. Al tener este objeto abierto, ya podemos utilizar la generación del borde de aquí arriba. Acá ya le podemos dar más altura, le podemos dar otra dirección, de igual manera lo podemos rotar y lo podemos escalar, ¿no ve? Vamos a volver al inicio. Vamos a generar otra vez nuestra tapa de arriba. Y el último elemento nos ayuda directamente a manejar todo el objeto. ¿No ve? Podemos agarrar todo el objeto. Este no nos ayuda ya mucho en el tema de mover porque es un movimiento simple que hacemos. Entonces, vámonos a lo que es el manejo de polígonos. Vamos a agarrar la tapa superior y la vamos a eliminar. En base a este pequeño octágono vamos a generar un pequeño faro. Y ahora les voy a explicar cómo. Como ya tenemos esta base abierta, podemos ir generando nuevos polígonos sobre esta base abierta que tenemos. Vamos a manejar los bordes y vamos a seleccionar el borde superior. Para generar nuevos elementos, hemos visto que podemos moverlo hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Podemos rotarlo sobre un eje vertical, un eje horizontal. Podemos hacer todo este tipo de cosas, pero ¿cómo generamos nuevos elementos? Vamos a agarrar en la herramienta seleccionar
Y si ustedes ven, acá simplemente podemos abrir y cerrar nuestro elemento. Este primer elemento que hemos creado va a ser nuestra base. ¿Cómo generamos un nuevo polígono para que se vea una pequeña base? Lo que vamos a hacer es que cuando tenemos este elemento abierto, borde seleccionado y todo el borde superior seleccionado para su modificación, utilizando la herramienta escala, vamos a presionar Shift, perdón, vamos a presionar Shift y ahí recién, presionando Shift, vamos a generar un nuevo polígono. Como ven, podemos abrirlo hacia afuera o cerrarlo hacia adentro. Entonces, para nuestro caso y nuestro ejemplo, vamos a cerrar este polígono. Ya tenemos un nuevo elemento generado. ¿No ve? Ya tenemos nuevos polígonos generados. Y todos, para nuestro caso, todos siguen siendo quads, es decir, polígonos de 4 lados. Ahora voy a seleccionar la herramienta mover. Del mismo modo, sobre el eje Z, ya no sobre todos los ejes, sino solo sobre el Z, voy a generar, apretando Shift, un nuevo elemento que se va a expandir hacia arriba, que se va a direccionar hacia arriba. ¿No ve? Bueno, ya tenemos lo que es la base de lo que va a ser nuestro faro y ya tenemos lo que va a ser la columna o por donde se ingresa al faro. Ahora, ¿qué necesito? Como sabemos, los faros tienen una base ancha en la parte inferior y una base un poco más delgada en la base superior. Sin seleccionar Shift, acá vamos a hacerle una pequeña reducción para que nuestro elemento tenga una base superior más pequeña que la base inferior. Ahora, del mismo modo, apretando Shift, vamos a generar lo que va a ser la base superior de nuestro faro. Vamos a seleccionar nuevamente mover. Sobre el eje Z, vamos a crecer. Vamos a seleccionar escala. Y esta vez vamos a ingresar un poco hacia adentro. Acá mismo vamos a generar una pequeña baranda alrededor de nuestro faro. Todo ya directamente trabajando con Shift. Vamos a utilizar nuevamente mover. Y bueno, como verán, no lo estoy haciendo para este ejemplo no estoy utilizando, perdón, no estoy utilizando las medidas como corresponden, pero vamos a tratar de sacar algo que nos ayude. ¿Ven? Acá ya se generó una pequeña baranda y ahora vamos a generar lo que vendría a ser, perdón, el piso interior de lo que es el faro, ¿no ven? Y acá directamente vamos a generar lo que es la parte interior de nuestro faro. Perdón, un poquito más arriba. Cuando se corte la clase, yo voy a seguir en el mismo lugar y les voy a pedir, por favor, que ingresen de nuevo. Entonces, acá ya tenemos la pequeña conformación, ¿no? Ya tenemos la base, ya tenemos la torre, ya tenemos la superficie superior, la pequeña baranda que hemos generado, el ingreso, y esto de acá ya vendría a ser por donde sale la luz, por decir así, de nuestro faro. Acá ya vamos a generar un techito que obviamente tiene sus pequeños aleros. Nuestro techo va a tener una cierta altura. Y esta misma, sin presionar Shift, ya la vamos a ir cerrando. Ya lo vamos a ir cerrando. Cerrando un poco más. Y acá le vamos a poner como un pequeño sobretecho más. Para que tenga un poco más de detalle, lo que vamos a hacer es darle una
al darle un grosor a este techito, vamos a cerrarlo, hasta ahí más o menos, y esto recién lo vamos a elevar, eso. Perfecto. Entonces acá ya tenemos un grosor de techo, se podría decir. Y acá mismo vamos a generar como un sobretechito más, para darle incluso más detalle. Le vamos a hacer hacia afuera. Le vamos a dar el grosor. Y lo vamos a cerrar casi por completo. Y esto ya lo vamos a mover para darle la sensación del techito. Y acá lo vamos a cerrar por completo. Perfecto. Entonces acá ya tenemos lo que vendría a ser nuestro pequeño faro. ¿Ya? Este pequeño faro lo hemos generado desde un cilindro. Ya hemos modificado una forma base que tenemos. Lo bueno de hacer este tipo de modificación, de acuerdo a lo que les he explicado en la primera clase, es que este faro interiormente está, está hueco. Adentro de este faro, aquí tenemos una puntita que no le hemos llegado a cerrar por completo. Este faro está hueco por completo en el interior. ¿No ve? Entonces, lo bueno es que este elemento, al ponerle materialidad, luces, cámara y demás, no va a sufrir ningún tipo de alteración en el tema de peso, ¿ya? Porque esto, como les reitero, está hueco totalmente por dentro. Y eso facilita o nos facilita a nosotros que podamos manejar el tema del tamaño y el tema de la renderización final de nuestro producto. Para la segunda parte, lo vamos a hacer bastante rapidito. Vamos a generar una pequeña islita, vamos a generar, vamos a ver cómo seguir haciendo modificaciones internas acá adentro. Por ejemplo, separar líneas y demás. Y esto mismo nos va a ayudar a seguir generando movimientos dentro de lo que es la creación y la modificación de lo que son los polígonos. La siguiente clase ya vamos a ver un poco el tema de modificación de malla mesh. La malla mesh básicamente es manejar estos polígonos que hemos manejado el día de hoy, pero la malla mesh ya genera más puntos tris, es decir que no solo vamos a manejar polígonos quads, vamos a manejar puro polígonos tris, que van a tener 3 vértices y esos nos generan incluso la posibilidad de dar más detalle a nuestros elementos, a los elementos que vamos a ir generando. Entonces, la práctica 3 va a tener 2 partes. Una va a ser la generación de un elemento en base a la edición de polígonos, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Y el día de mañana vamos a ver la modificación a través de malla mesh, que de igual forma, si ustedes colocan botón derecho y ponen convertir, acá tenemos la primera opción, que es la de editar mesh. Eso lo vamos a ver mañana para que esta tercera práctica, que es para el próximo miércoles, sea directamente generar un elemento en base a la edición de polígonos y generar un elemento en base a la edición de mesh, de la malla mesh, ¿ya? De eso se va a tratar esta tercera práctica. Bueno, entonces continuando con este elemento, vamos a ver lo siguiente. Volviendo a esta parte, vamos a ver la forma de seleccionar nuevos elementos,
¿ya? De modificar estos elementos que ya están definidos. Por ejemplo, dentro de lo que es esta parte de acá arriba, vamos a generar una especie de marcos de ventanas, ya que los faros en la parte superior tienen, tienen unos pequeños marcos y unas ventanas alrededor, de manera de que la luz pueda salir desde este faro, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer acá es seleccionar cada uno de mis aristas, que son estas de acá. Hay dos formas de seleccionar, tres formas en realidad de seleccionar las aristas que están alrededor de de toda esta caja de acá arriba. Una es seleccionar una por una. Apretando Shift, vamos seleccionando una por una. Perdón, apretando Control, ¿no ve? La otra forma es seleccionar una y la siguiente la podemos seleccionar con Shift. Entonces, vemos que todo esto ya se ha seleccionado. Y la tercera forma es seleccionar uno, con control seleccionar la segunda, y en esta parte de aquí abajo podemos escoger ring o loop. Loop nos va a seleccionar los mismos vértices de manera vertical. Si yo presiono loop, selecciona de las dos que hemos seleccionado, selecciona los mismos vértices hasta arriba y hasta abajo de manera vertical. Y si yo selecciono ring, entonces automáticamente me selecciona todos los vértices que también lo hemos seleccionado con Shift. Entonces directamente vamos a trabajar con Shift, vamos a presionar 1, 2 y ya están todos los vértices seleccionados. Entonces, para generar los marcos para lo que van a ser los vidrios de nuestro faro, vamos a utilizar una nueva herramienta que está más abajo, en Edit Edge. Acá tenemos Extrude, Weld, Chamfer, Target, Bridge y Conectar, ¿no? Vamos a utilizar la herramienta Chamfer, que esta va a hacer que nuestro elemento, nuestros vértices elegidos, puedan subdividirse. ¿Ven? Ya no vamos a tener un vértice, sino que lo vamos a volver básicamente 3 vértices. ¿No ven? Ahora, una opción es hacerlo a mano, como acabo de realizarlo en este momento. Y la otra opción es directamente escoger los vértices y escoger este recuadro que tenemos a la derecha de chamfer. Este ya nos va a abrir una pequeña ventana, el cual ya nos va a indicar mayor, ¿qué se dice? Nos va a dar mayor estabilidad y mayor, nos va a ayudar a generar más elementos, menos elementos. Acá, por ejemplo, ya son 4, ya no son solo 2, ¿no? Nos va a ayudar a hacer la división correspondiente de cada elemento. Esto lo vamos a dejar en 0,5. Y la separación que deberíamos tener para cada elemento, ¿no? ¿Ve? Acá podemos aumentar y disminuir. Acá está en 0. Le vamos a dar, acá le vamos a dar un 0,5. Que sigue siendo bastante, le vamos a dar un 0,3, un 0,2, para que genere como estos bordes de ventana, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a decidir si está bien o está mal. Le vamos a dar en el check para que ya esté generado este elemento. Ahora nosotros podemos agarrar estos elementos directamente con superficie. Acá sí tendríamos que seleccionar uno por uno, porque si no nos genera, nos agarraría todo el alrededor con el que contamos, ¿no?
acá vamos a, por si acaso, para seleccionar uno por uno, no se utiliza la tecla Shift, se utiliza la tecla Control. Bien, acá ya tenemos seleccionado todos los elementos que van a ser básicamente los bordes o los marcos de las ventanas de acá arriba. Para este caso vamos a utilizar un extrude. El extrude, vamos a ir directamente a los settings, nos ayuda ¿a qué? A que podamos darle grosor o expander esto que hemos seleccionado. Obviamente aquí necesitamos que sea mucho menos. De hecho, menos que el techo. Entonces yo estimaría que con un 0,5 estaría perfecto esto. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, acá ya tiene como un pequeño reborde. De hecho, le vamos a dar un poco menos para que se vea mejor. Entonces, acá ya tenemos nuevos elementos que se están conformando. Le vamos a dar al check. Vamos a deseleccionar todo esto. Y acá ya podemos ir, acá ya tenemos todo esto modificado, ¿no ven? Entonces, como lo hemos visto en la primera clase, básicamente todos los elementos con los que estamos trabajando son quads o, en este caso, perdón, son tris, elementos de 3 polígonos, elementos de 4 polígonos. Siempre vamos a tener opciones como, por ejemplo, acá tenemos en la base un engón. Pero para modificar este engón, lo que tendríamos que hacer es seleccionar los vértices. Si me dan un segundo. Acá tenemos la herramienta Cut en la parte inferior donde dice editar geometría. Tenemos activados los vértices y tenemos activado editar geometría. En editar geometría tenemos Cut, que básicamente significa cortar. Si nosotros seleccionamos esta herramienta, podemos cortar de un extremo al otro y podemos ir subdividiendo lo que vendría a ser nuestro elemento final, que ya acá, por ejemplo, le he hecho unos cuantos cortes en la base inferior y estoy evitando que este siga siendo un engón. Aquí se ha generado uno extra. Bueno, no importa mucho. En la base ya no tenemos un engón de 8 vértices, sino que tenemos acá un triángulo, otro triángulo, y estos dos de acá son elementos quads, es decir, de 4 vértices. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de, si contamos con un engón, irlo cortando o seccionando para que este sea mucho más manipulable, para que podamos manejarlo de acuerdo a los vértices necesarios y podamos tener un buen detalle. Bueno, ahora vamos a deseleccionar este elemento. Nos vamos a ir a generar un nuevo elemento que va a ser básicamente la isla donde esté este faro. Y para esto vamos a hacer simplemente un plano. Este planito lo vamos a volver cafecito o medio naranjita para darle para el ejemplo. Y este mismo lo vamos a modificar. Ya hemos visto la primera forma para volverlo editable, que es la de botón derecho, convertir a polígono. La segunda forma es ir a la lista de acá arriba que dice lista de modificaciones
Y en esta lista de modificaciones, si nosotros colocamos Edit, nos va a salir Edit Poly, que es el cuarto. Y de la misma forma podemos mantener la forma de modificación para este elemento. Entonces, lo que vamos a hacer acá, por ejemplo, es seleccionar los vértices, perdón, vamos a agarrar la herramienta mover y lo vamos a ir diseccionando un poco, dándole un poco la impresión de una pequeña isla. Ahora vamos a, enseguida les voy a indicar cómo, ¿no? En este caso vamos a ampliarlo un poco. Acá simplemente estoy jugando con los vértices, ¿no? Y ahora les voy a explicar por qué. Eso, perfecto. Básicamente es eso, ¿no? Vamos a dejar estos 4 totalmente libres, de manera de que esa sea la base donde se va a quedar posicionado el faro, ¿no? Vamos a ir seleccionando todos estos vértices que hemos modificado, dejando estos vértices centrales para que tengamos un efecto de planicie ahí, ¿no? Entonces aquí tengo todos seleccionados. Le vamos a dar movimiento hacia abajo. Perdón por el sonido. Esa es una forma, ¿no ve? Seleccionar todo lo que es vértice por vértice y irlos modificando. Y como ya conocen ahora, podemos escoger el borde como tal, ya que esto es un elemento abierto. Y acá, por ejemplo, presionando Shift nuevamente, le vamos a dar una pequeña altura a lo que va a ser nuestra pequeña isla, ¿no? Entonces ya tenemos esta isla realizada. Vamos a volver a la perspectiva principal. Y acá directamente nos vamos a ir a generar un nuevo plano. Este plano, vamos a volver a nuestras vistas. Este plano lo vamos a ir ampliando. Lo vamos a dejar con ese tono celeste para dar el pequeño efecto de mar. Y en la perspectiva frontal lo vamos a mover más o menos a la base de lo que hemos generado la isla. Entonces vamos a volver nuevamente acá. Y acá ya tenemos la disposición de lo que vendría a ser nuestro pequeño faro con su isla, ¿no? Perfecto. Entonces, ese básicamente es el ejemplo. Vamos a irnos acá a modificar un poco. Incluso le vamos a incrementar el tamaño a lo que vendría a ser nuestro mar, por decirlo así, para que se pierda un poco en el horizonte. Perfecto. Entonces acá ya tendríamos el faro definido en una pequeña isla, en una planicie. La isla tiene las puntas necesarias y demás, ¿no? Este es el ejemplo que quería darles el día de hoy en lo que se refiere a modificación de polígonos. Por favor, si tienen alguna duda, pueden decirla ahora. Yo he manejado 3 elementos el día de hoy. Un plano que vendría a ser el mar, por decirlo así. El segundo plano que lo hemos modificado para que sea la isla. Y un cilindro que lo hemos vuelto un octágono que se ha convertido en lo que es el faro, ¿no ves? Entonces, nuevamente, para la práctica número 3 tenemos este elemento. Para la práctica 3 vamos a tener dos elementos vamos a conformar. Uno, modificado por polígonos, que vendría a ser este ejemplo,
y otro que va a ser modificado por malla mesh, que ya les va a dar la oportunidad de generar elementos con más curvatura, más orgánicos, ¿ya? Y eso de modificación mesh la vamos a ver el día de mañana, y ustedes van a generar estos dos elementos directamente, ¿no? Uno más ortogonal, como este faro, que es con manipulación de polígonos, y el otro que va a ser más orgánico, que va a ser por manipulación de malla mesh. Esto para el caso lo vamos a dejar guardado. Este va a ser nuestro ejemplo, práctica 3. Este archivo como tal del ejemplo, que está grabándose directamente en archivo 3D Max, se los voy a enviar por nuestro grupo de WhatsApp. Como tengo todos los archivos guardados en 3D Max, que serían .3ds, se los voy a enviar, se los voy a ir enviando para que puedan ustedes ya abrirlo en el programa y ver más o menos lo que yo he ido realizando paso tras paso, y puedan ver los elementos que se están conformando. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en decirla. Licenciado, Sí, dígame. licenciado, digamos que en el faro quiero hacer un pequeño, como ventanas, y huecos, ¿eso va a ser para más adelante? No te pregunto, Sí, digamos, alguna vez. ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ahorita yo les he enseñado a modificar un elemento. Ahorita si le diéramos textura a este faro, toda la textura sería la misma. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de un solo elemento. El siguiente paso va a ser, si bien puedes trabajar dos elementos, por ejemplo, acá podríamos eliminar la superficie de lo que vendrían a ser nuestras ventanas, por ejemplo, lo podríamos dejar así. Te voy a dar simplemente el ejemplo. Lo podemos dejar así. Y aparte de esto, nosotros podríamos generar un otro cilindro activando el autogrid, el cual de igual manera, simplemente para el ejemplo, ¿no ve? Este elemento, igual me voy a ir a modificar, le voy a dar los 8 lados ya están establecidos. Para darnos una mejor ubicación, yo me voy a ir acá, voy a congelar mis otros elementos para solo modificar este nuevo cilindro. Por ejemplo, acá yo lo voy a colocar directamente sobre la parte que vendría a ser nuestro faro, ¿no ve? Aquí le he dado casi la altura necesaria y el espacio necesario. Entonces, a este, solo para el ejemplo, como todavía no le estoy poniendo material, lo voy a volver un azul, digamos. Entonces, aquí lo vuelvo a activar todo, y aquí ya podríamos darle, como ya tenemos dos elementos, al primero ya podríamos darle un material de vidrio, al azul, y a todo el faro le podemos dar una materialidad de concreto, por ejemplo, ¿no? Pero en el primer ejemplo que yo he realizado, solo he utilizado un elemento. Sin embargo, dentro de lo que es la materia, vamos a aprender a trabajar elemento tras elemento, capa por capa, se dice, o la segunda forma, que es generar un elemento en base, digo, una modificación en base a un solo elemento, y vamos a ir subdividiendo como si fueran capas. Es decir, todo lo que he borrado, en vez de generar este nuevo cilindro octagonal, vamos a hacer que todo lo que he borrado se divida o se vaya a una nueva capa para darle distinta materialidad. ¿No ve? Para el ejemplo, simplemente acá te he mostrado que podemos también eliminar lo que está considerado como vidrio en este caso, y hemos generado un otro cilindro para darle ese efecto, ¿no ve?